Esta es la historia de cómo las familias de la frontera sobrevivieron a noches gélidas, enfrentando hambre, peligros y soledad. A lo largo de este relato, vamos a sumergirnos en la vida cotidiana de estos valientes, descubrir los desafíos que la naturaleza les imponía y conocer los recursos ingeniosos que desarrollaron para mantenerse a salvo y unidos. Veremos sus rituales diarios, cómo se apoyaban mutuamente y la estrecha relación que mantenían con los animales que compartían su hogar. La comunidad se convirtió en su refugio más seguro, uniendo fuerzas frente a la adversidad. También nos encontraremos con historias de valentía, pérdidas inevitables y aprendizajes que aún resuenan hoy, enseñándonos sobre resiliencia y esperanza. Esta no es solo una historia de supervivencia, sino un testimonio de cómo el ingenio, la solidaridad y la determinación pueden transformar los momentos más difíciles en ejemplos de humanidad. Si disfrutas de este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu país. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar esta increíble historia. En los confines de la frontera, donde los horizontes parecían infinitos y las noches podían congelar hasta el aliento, las familias habían aprendido a vivir en un delicado equilibrio con un entorno que no perdonaba la imprudencia. La geografía era a la vez aliada y enemiga. Extensas planicies abiertas ofrecían visibilidad frente a posibles peligros, pero también dejaban a los hogares expuestos a vientos cortantes que atravesaban la piel y calaban los huesos. Los bosques circundantes, densos y antiguos, proveían madera y refugio, pero también escondían depredadores cuya presencia era constante recordatorio de que la frontera nunca estaba completamente segura. Los ríos que serpenteaban a través del territorio eran fuente de agua y pescado, pero durante el invierno se convertían en tramos de hielo traicionero, capaces de ceder bajo el peso de quienes necesitaban atravesarlos para recolectar provisiones. Cada elemento del paisaje, cada montaña, cada arroyo, cada árbol, tenía un papel crucial en la supervivencia. Nada era ignorado, y todo debía ser respetado. Los primeros asentamientos no surgieron de la comodidad ni de la certeza, sino de la necesidad urgente de encontrar lugares que ofrecieran protección y recursos esenciales. Las familias elegían cuidadosamente sitios que les permitieran vigilar el horizonte y al mismo tiempo aprovechar los recursos naturales disponibles. La construcción de refugios rudimentarios era una tarea que demandaba tanto fuerza física como ingenio. Troncos entrelazados, piedras dispuestas para formar paredes resistentes al viento, techos cubiertos con ramas, hojas y barro que aislaban del frío, y pozos cavados para acceder al agua o almacenar alimentos de manera segura. Ningún detalle era trivial, desde la orientación de la puerta para evitar corrientes gélidas, hasta la disposición de los fogones internos para mantener el calor en las noches más crueles. Las casas eran pequeñas fortalezas, diseñadas para resistir tormentas de nieve que podían durar días, con techos inclinados para que el peso de la nieve no los aplastara y con un sistema rudimentario de ventilación que permitía que el humo del fuego saliera sin sofocar a los habitantes. La lucha por conseguir recursos básicos era constante y nunca se limitaba a la escasez temporal. Agua, leña y comida eran elementos que marcaban el ritmo de la vida diaria. Los ríos ofrecían agua, pero durante los inviernos más fríos, las capas de hielo obligaban a romper el hielo diariamente para obtener el líquido vital. Los bosques suministraban leña, pero cada expedición para recolectarla implicaba riesgo. Ramas pesadas podían caer, animales salvajes acechaban entre los árboles, y la distancia recorrida entre el refugio y la leña podía significar horas de exposición al frío extremo.
La comida también era un bien precioso. Cazar, pescar o recolectar frutos y raíces requería conocimiento profundo de los hábitos de los animales y de la temporada de cada planta comestible. Se aprendió, generación tras generación, que el éxito dependía no solo de la fuerza, sino de la paciencia, la observación y la planificación meticulosa. El fracaso no era solo un inconveniente, podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los peligros naturales eran una presencia constante, y cada familia debía aprender a leer los signos del entorno para anticiparse a ellos. Tormentas repentinas de nieve podían transformar el paisaje en un laberinto blanco donde perderse significaba riesgo de congelamiento. El rugido del viento entre los árboles o el cambio súbito de temperatura se convertía en alerta temprana. Los ríos helados exigían prudencia. Un paso en falso podía resultar fatal, y las técnicas para evaluar el grosor del hielo eran transmitidas como secretos vitales entre padres e hijos. Animales salvajes, desde lobos hasta osos, no solo eran amenazas, sino también oportunidades de alimentación cuando la caza era posible, pero solo quienes entendían sus comportamientos podían acercarse con seguridad. Aprender a leer las huellas, los sonidos y los cambios en la vegetación era un conocimiento que se consideraba tan valioso como cualquier recurso tangible. La relación entre los primeros pobladores y las poblaciones locales también fue crucial para la supervivencia. Los intercambios de conocimientos, técnicas de caza, métodos para construir refugios y saber qué plantas eran comestibles o medicinales generaban un vínculo que trascendía la mera coexistencia. Las familias de la frontera no solo dependían de sus habilidades, sino también de la memoria colectiva que circulaba en la comunidad, donde historias, advertencias y enseñanzas se transmitían alrededor de fogones y en noches interminables. Cada relato sobre una tormenta pasada, un río traicionero o un animal particularmente agresivo se convertía en guía para quienes llegaban o nacían en ese lugar inhóspito. La transmisión de técnicas de supervivencia de generación en generación aseguraba que la experiencia acumulada no se perdiera, y cada niño aprendía desde pequeño a respetar la naturaleza, a valorar la cooperación y a reconocer la importancia de cada recurso, por mínimo que pareciera. La frontera imponía un ritmo de vida donde cada día era una prueba y cada noche un desafío. Las familias aprendieron a organizarse de manera que cada miembro, sin importar su edad, contribuía a la supervivencia. Mientras unos recolectaban leña o pescaban en el río, otros vigilaban la seguridad del asentamiento o preparaban alimentos para prolongar su duración. Los jóvenes se entrenaban desde temprana edad en habilidades que parecían rudimentarias, pero que representaban la diferencia entre la vida y la muerte. Cómo encender fuego en condiciones de humedad, cómo orientarse en medio de tormentas de nieve, cómo identificar rastros de animales y cómo construir refugios temporales en caso de emergencia. La experiencia acumulada no solo fortalecía la seguridad, sino que también reforzaba los lazos familiares y comunitarios, convirtiendo a cada hogar en un núcleo resiliente frente a la adversidad. Con el tiempo, las familias desarrollaron una relación casi simbiótica con su entorno. Cada recurso era valorado y a cada peligro estudiado con respeto. La frontera enseñaba a reconocer que la naturaleza no era enemiga, sino una fuerza poderosa que debía ser comprendida y respetada. Los inviernos despiadados, las tormentas repentinas y los animales salvajes forjaban la resistencia física y mental de quienes vivían allí. Las habilidades de supervivencia se mezclaban con la creatividad, la paciencia y la cooperación, creando una red de conocimientos que aseguraba que incluso en las noches más frías,
la comunidad permaneciera unida y lista para enfrentar cualquier desafío que el paisaje presentara. Las primeras generaciones de la frontera mostraron que la supervivencia no dependía únicamente del coraje individual, sino del entendimiento profundo del entorno, de la colaboración entre familias y de la transmisión constante de conocimientos. Cada asentamiento, cada refugio, cada expedición para recolectar leña o agua se convertía en un acto consciente de resistencia, una forma de afirmar que la vida podía sostenerse incluso en los lugares más inhóspitos. La geografía, el clima y la naturaleza salvaje no eran solo obstáculos, sino maestros severos que enseñaban lecciones de paciencia, observación y respeto que se mantenían vivas en cada generación posterior. La frontera no era un lugar para los débiles, pero tampoco para quienes carecieran de ingenio y cooperación. Cada amanecer traía consigo la necesidad de adaptarse, cada anochecer la oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes del día y cada estación un nuevo desafío que requería preparación, estrategia y unidad. La vida diaria estaba marcada por un equilibrio entre riesgo y seguridad, planificación e improvisación, individualidad y comunidad. Este entendimiento profundo de la frontera, de sus peligros y sus recursos, de su belleza y su crueldad, era la base sobre la que se construirían las generaciones que aprenderían a sobrevivir y prosperar, manteniendo viva la memoria de quienes enfrentaron los inviernos más despiadados con determinación, ingenio y solidaridad. La vida familiar en la frontera era un delicado entramado de cooperación, ingenio y resistencia, donde cada miembro del hogar tenía un papel definido, pero todos compartían la responsabilidad de mantener el refugio, asegurar la alimentación y protegerse mutuamente frente a los rigores del clima y los desafíos de la naturaleza. Los hogares eran más que simples espacios habitables. Eran centros de organización, planificación y enseñanza, donde las rutinas diarias dictaban no solo las actividades necesarias para sobrevivir, sino también los ritmos de descanso, aprendizaje y socialización que fortalecían la cohesión de la familia. Desde el amanecer, cada jornada comenzaba con la evaluación de necesidades inmediatas, encender el fuego, revisar el estado de las provisiones, inspeccionar los cercados de animales y preparar utensilios para la recolección de alimentos o leña. Esta rutina matutina, aparentemente simple, era vital. Cualquier descuido podía resultar en escasez de combustible, pérdida de alimentos o dificultades para enfrentar el frío que penetraba con intensidad durante las primeras horas del día. La distribución de tareas seguía patrones cuidadosamente establecidos, aunque flexibles ante la emergencia. Los adultos asumían responsabilidades pesadas y peligrosas, como la caza de animales grandes, la tala de leña o la reparación de los refugios, mientras que los jóvenes aprendían mediante la práctica supervisada, desarrollando habilidades esenciales como la identificación de plantas comestibles, la preparación de alimentos y la orientación en el terreno. Las niñas y los niños más pequeños, por su parte, eran incorporados gradualmente a tareas domésticas y de cuidado, entendiendo desde temprano la importancia de cada acción dentro del conjunto familiar. La división de labores no era rígida sino adaptativa. En 1900, en los tiempos de escasez o emergencia, cualquier miembro capaz asumía tareas que normalmente no le correspondían, lo que fomentaba la versatilidad, la cooperación y la conciencia de que la supervivencia dependía de la contribución de todos. La alimentación ocupaba un lugar central en la vida cotidiana, no solo por la necesidad de sostener la energía, sino también por el papel que desempeñaba en la organización de la familia y en la transmisión de conocimientos. Los cultivos de hortalizas, cuidadosamente planificados según la estación,
garantizaban un suministro de vegetales básicos, mientras que la recolección de frutos silvestres proporcionaba vitaminas y azúcares naturales esenciales durante los meses más cálidos. La caza era tanto una fuente de alimento como una actividad de aprendizaje, donde los adultos enseñaban a los jóvenes a rastrear animales, reconocer sus huellas, entender sus hábitos y emplear herramientas de manera segura. La conservación de alimentos adquiría una importancia crucial. Carnes y vegetales eran ahumados, salados, fermentados o almacenados en pozos y cámaras subterráneas para prolongar su duración. Cada técnica era resultado de años de experimentación y transmisión de conocimientos de una generación a otra. Un aprendizaje que combinaba ciencia práctica, observación del entorno y creatividad ante la escasez. El ingenio frente a la escasez era una constante. Cuando los recursos eran limitados, las familias inventaban soluciones originales para maximizar la utilidad de lo disponible. Restos de alimentos servían para alimentar animales, producir compost para huertos o preparar guisos nutritivos que rendían más raciones. La ropa, desgastada o rota, se reparaba con paciencia y habilidad, y los refugios eran reforzados con materiales de desecho o adaptaciones temporales para resistir el frío. La eficiencia no era solo una cuestión de economía, sino de supervivencia. Cada acción estaba pensada para optimizar el calor, conservar alimentos, proteger a los más vulnerables y garantizar que la familia pudiera atravesar los días más duros del invierno. Las noches, especialmente, requerían planificación y creatividad. Se colocaban mantas improvisadas, se encendían fogones estratégicamente ubicados y se establecían turnos para vigilar el fuego y proteger a los niños mientras dormían. La cooperación vecinal también era un pilar fundamental. Las familias compartían recursos, conocimientos y mano de obra, entendiendo que la supervivencia no era únicamente un esfuerzo individual, sino una responsabilidad colectiva. La construcción de un refugio, la reparación de techos dañados por tormentas o la organización de cacerías en grupo eran ocasiones donde la comunidad se consolidaba, fortaleciendo vínculos que iban más allá de la necesidad inmediata. Intercambiar alimentos, semillas, herramientas o medicinas rudimentarias era una práctica habitual que aseguraba que nadie quedara completamente desprotegido. Además, la colaboración se extendía a la transmisión de técnicas de supervivencia, donde vecinos experimentados guiaban a los más jóvenes en la identificación de riesgos y oportunidades en el entorno. Esta solidaridad no solo aumentaba las probabilidades de éxito frente a la naturaleza hostil, sino que también fortalecía la cohesión social y el sentido de pertenencia dentro de la frontera. El aprendizaje era permanente y práctico. Las familias entendían que cada estación traía desafíos específicos y requería habilidades adaptativas. La primavera obligaba a preparar huertos, reparar herramientas y anticipar la llegada de lluvias. El verano demandaba recolección de frutas, almacenamiento de agua y control de incendios. El otoño exigía preparación de alimentos, fortalecimiento de refugios y conservación de recursos. Y el invierno imponía vigilancia constante, mantenimiento del calor y protección frente al frío extremo. Cada actividad cotidiana estaba cargada de significado y propósito, y la transmisión de experiencias se realizaba mediante la práctica conjunta, la observación y la narración de historias que enseñaban lecciones sobre prudencia, ingenio y cooperación. El cuidado de los más pequeños y de los ancianos representaba una preocupación constante. Mientras los adultos realizaban tareas que exigían fuerza física y resistencia, los más jóvenes eran enseñados a colaborar sin comprometer su seguridad
y los ancianos aportaban conocimientos acumulados sobre técnicas de supervivencia, plantas medicinales y estrategias de protección frente a tormentas o animales peligrosos. La integración de cada miembro de la familia, independientemente de su edad, aseguraba que la vida cotidiana no solo fuera eficiente, sino también equilibrada, fomentando la continuidad de los saberes y la transmisión de valores que consolidaban la resiliencia familiar. La relación con los animales domesticados también era crucial. Caballos, vacas, ovejas y perros no solo proporcionaban alimento, transporte y seguridad, sino que también formaban parte del entramado social de la familia. Los cuidados diarios, el entrenamiento y la observación constante de los animales enseñaban paciencia y responsabilidad. Cada criatura se convertía en un aliado indispensable, y el conocimiento sobre su comportamiento se transmitía cuidadosamente para evitar accidentes y optimizar la cooperación entre humanos y animales. La planificación y anticipación eran habilidades vitales. Las familias elaboraban calendarios rudimentarios de siembra y cosecha, estimaban la cantidad de leña necesaria para cada temporada, calculaban las reservas de alimentos y organizaban rondas de vigilancia frente a posibles amenazas. Cada decisión estaba fundamentada en la experiencia acumulada, la observación del entorno y la cooperación mutua, asegurando que cada jornada se desarrollara de manera organizada y eficiente. La previsión frente a la escasez o el mal tiempo era un conocimiento que se consideraba tan valioso como cualquier recurso físico, y su práctica constante garantizaba la estabilidad y la seguridad de la familia. En resumen, la vida familiar en la frontera era un equilibrio constante entre trabajo, aprendizaje, cooperación y creatividad. Cada miembro contribuía con sus habilidades, conocimientos y esfuerzo, mientras la comunidad y los recursos naturales ofrecían un marco de apoyo y oportunidad. La supervivencia dependía tanto de la fuerza física como del ingenio, de la observación como de la cooperación y de la habilidad para transformar la escasez en creatividad y resiliencia. Este delicado entramado de rutinas, enseñanzas, solidaridad y planificación cotidiana era lo que permitía que las familias no solo sobrevivieran, sino que también transmitieran a las siguientes generaciones un legado de conocimientos, valores y estrategias que aseguraban que la vida en la frontera, por más dura que fuera, continuara con esperanza, ingenio y unidad. La educación en la frontera no se asemejaba a las escuelas tradicionales. Era un proceso práctico, cotidiano y profundamente arraigado en la observación del entorno, la experiencia directa y la transmisión oral de conocimientos. Desde muy temprana edad, los niños y jóvenes formaban parte activa de las actividades de supervivencia, aprendiendo no solo a través de la instrucción, sino también mediante la participación, la imitación y la experimentación supervisada. Cada tarea, por mínima que pareciera, tenía un valor educativo. Desde encender un fuego de manera segura hasta reconocer las señales de cambios climáticos, pasando por la identificación de plantas comestibles y medicinales que podrían salvar vidas en épocas de escasez. La frontera era un aula natural, y sus lecciones estaban diseñadas para que cada individuo comprendiera que la supervivencia dependía tanto del conocimiento como de la habilidad física. Los mayores desempeñaban un papel fundamental como maestros, guías y custodios de la memoria colectiva. Su experiencia era invaluable, y cada consejo, advertencia o relato era escuchado con atención, entendido como una herramienta para enfrentar los desafíos del entorno. Enseñaban a interpretar el clima mediante señales sutiles, la dirección de los vientos, el color del cielo al amanecer o al atardecer, la humedad del suelo
y el comportamiento de los animales eran indicios que podían anticipar tormentas, heladas o sequías. Esta lectura del clima se convertía en un conocimiento vital para planificar actividades diarias, proteger los cultivos y garantizar la seguridad del hogar. El aprendizaje no era rígido ni teórico, era una práctica constante de observación y adaptación, donde los errores eran oportunidades para adquirir experiencia y desarrollar juicio crítico. La identificación de plantas comestibles y medicinales constituía otra área de enseñanza esencial. Los mayores transmitían no solo la apariencia de cada especie, sino también su olor, textura, época de recolección y efectos sobre el cuerpo humano. Las hierbas para aliviar dolores, calmar fiebre o tratar heridas eran tan valoradas como los alimentos. Conocerlas significaba tener la posibilidad de sobrevivir ante enfermedades o accidentes que de otro modo podrían ser fatales. La recolección se realizaba con respeto y cuidado, enseñando a los jóvenes que la naturaleza debía ser utilizada de manera consciente y sostenible. Cada paseo por el bosque se convertía en una lección, y cada planta identificada en la práctica reforzaba la memoria y la capacidad de los aprendices para aplicar los conocimientos cuando fuera necesario. La construcción de refugios era una habilidad crucial, y su enseñanza combinaba técnica, creatividad y planificación. Los niños y jóvenes aprendían a seleccionar materiales adecuados, a ubicar los refugios estratégicamente según el viento y la exposición al frío, a reforzar paredes y techos para resistir tormentas y a improvisar soluciones cuando los recursos eran limitados. La práctica constante, guiada por la supervisión de los adultos, permitía que incluso los más jóvenes pudieran contribuir activamente, desarrollando destrezas que serían indispensables en caso de emergencia. Los refugios no solo protegían del clima, eran espacios donde la familia podía reunirse, planificar actividades, almacenar alimentos y descansar, convirtiéndose en el corazón de la vida cotidiana y en un símbolo tangible del ingenio humano frente a la adversidad. La oralidad y la transmisión de historias jugaban un papel central en la educación. Los cuentos, leyendas y relatos de experiencias pasadas eran mucho más que entretenimiento. Eran vehículos para enseñar precaución, valores y estrategias de supervivencia. Historias sobre tormentas inesperadas, animales peligrosos o episodios de escasez extrema transmitían lecciones sobre prudencia, cooperación y respeto por la naturaleza. Las narraciones incorporaban moralejas, advertencias y consejos prácticos que se grababan en la memoria de los oyentes, asegurando que el conocimiento adquirido no se perdiera y que los errores del pasado no se repitieran. Estas historias también fomentaban la creatividad y la imaginación, permitiendo que los jóvenes desarrollaran pensamiento crítico y soluciones innovadoras ante problemas inesperados. La frontera también fue un espacio de pequeñas invenciones e ingenio cotidiano. Los hogares improvisaban utensilios, sistemas de almacenamiento y métodos para conservar calor, utilizando materiales disponibles en su entorno. Pequeñas adaptaciones, como estufas de barro, aislantes de tela o pozos subterráneos para conservar alimentos, eran fruto de la observación, la experimentación y la colaboración familiar. Cada innovación respondía a una necesidad concreta: resistir el frío extremo, optimizar la disponibilidad de alimentos, proteger a los más vulnerables o mejorar la eficiencia de las tareas diarias. Estas soluciones rudimentarias eran transmitidas como secretos valiosos entre generaciones, fortaleciendo la capacidad de la comunidad para adaptarse y prosperar frente a condiciones adversas. El aprendizaje no se limitaba a la supervivencia inmediata. También incluía valores fundamentales: la paciencia, la observación, la
cooperación y la responsabilidad eran enseñadas a través de la práctica diaria y reforzadas mediante relatos que enfatizaban la importancia de cada acción y decisión. Los jóvenes comprendían que su comportamiento influía no solo en su bienestar, sino en la seguridad y prosperidad de toda la familia y la comunidad. Cada lección de habilidades prácticas iba acompañada de enseñanzas éticas, formando individuos capaces de tomar decisiones informadas, valorar el trabajo colectivo y respetar la naturaleza que les sustentaba. Las adaptaciones ingeniosas también demostraban la capacidad de las familias para transformar la escasez en oportunidad. Cuando faltaba alimento, se inventaban mezclas nutritivas a partir de raíces, semillas y hierbas. Cuando el frío era intenso, se desarrollaban estrategias de calefacción improvisadas que combinaban fuego, aislamiento y organización del espacio. Cada desafío enfrentado ofrecía una nueva oportunidad para enseñar, aprender y mejorar, reforzando la idea de que la supervivencia dependía tanto del conocimiento como de la creatividad y la cooperación. El entorno de la frontera exigía aprendizaje constante y flexibilidad. Las generaciones más jóvenes eran conscientes de que las técnicas aprendidas debían adaptarse según la estación, la disponibilidad de recursos y los cambios en el clima. Esta enseñanza dinámica aseguraba que cada individuo pudiera reaccionar de manera eficaz ante situaciones inesperadas, convirtiendo la observación, la improvisación y la memoria colectiva en herramientas de supervivencia indispensables. Cada niño que crecía en la frontera adquiría así un repertorio de habilidades prácticas, valores éticos y estrategias adaptativas que le permitían no solo sobrevivir, sino también contribuir activamente al bienestar y la seguridad de su familia y comunidad. La transmisión de conocimientos incluía también la resolución de conflictos y la toma de decisiones en situaciones críticas. Los adultos enseñaban a los jóvenes a evaluar riesgos, considerar alternativas y actuar con prudencia, evitando decisiones impulsivas que pudieran poner en peligro a la familia o a la comunidad. La planificación estratégica y la previsión eran tan valoradas como las habilidades manuales. Entender cómo y cuándo actuar frente a un desafío era tan crucial como saber encender un fuego o reconocer una planta medicinal. Este enfoque integral formaba individuos resilientes, capaces de adaptarse y de enseñar a las siguientes generaciones, garantizando la continuidad de los saberes y la seguridad colectiva. Las historias de pequeñas invenciones, adaptaciones ingeniosas y lecciones transmitidas oralmente consolidaban un modelo de educación práctico, eficiente y profundamente humano. Cada experiencia, cada error y cada acierto se convertían en material educativo, creando un ciclo continuo de aprendizaje que aseguraba que el conocimiento sobreviviera al paso del tiempo y a los cambios en la frontera. Esta educación práctica y ética no solo fortalecía la supervivencia física, sino también la cohesión social, el respeto por el entorno y la transmisión de valores que permitirían a la comunidad enfrentar desafíos futuros con ingenio, solidaridad y determinación. En definitiva, la educación en la frontera era un proceso integral, donde la transmisión de conocimientos prácticos, la oralidad, las historias y la creatividad cotidiana se combinaban para formar individuos resilientes, capaces de enfrentar cualquier adversidad. Cada generación recibía un legado de habilidades, valores y estrategias que aseguraban que la comunidad no solo sobreviviera, sino que prosperara en un entorno hostil, demostrando que el conocimiento y la cooperación eran tan esenciales como la fuerza física para sostener la vida en la frontera. La naturaleza en la frontera era mucho más que un escenario. Era un actor activo en la vida de las familias,
moldeando decisiones, hábitos y estrategias de supervivencia. Comprender el entorno, respetarlo y usar sus recursos de manera inteligente se convirtió en una habilidad vital que se transmitía de generación en generación. Los primeros pobladores aprendieron que cada árbol, cada río, cada colina y cada animal tenía un papel dentro de un sistema interconectado, y que su supervivencia dependía de la capacidad de leer esos signos, anticipar cambios y actuar en armonía con los ciclos naturales. La relación con la naturaleza no era pasiva, era un compromiso constante que requería observación, paciencia y respeto. Uno de los aspectos más importantes fue la creación de huertos protegidos. Los terrenos eran cuidadosamente seleccionados, considerando exposición al sol, drenaje del agua y cercanía a fuentes de protección natural, como bosques o montañas que rompieran los vientos más fríos. Los huertos no solo proporcionaban alimentos frescos durante todo el año, sino que también enseñaban a las familias a planificar la siembra según las estaciones, a rotar cultivos para mantener la fertilidad del suelo y a proteger las plantas de animales salvajes. Cada semilla plantada se convirtió en una inversión de tiempo y esfuerzo, y la observación constante permitía detectar plagas, enfermedades o cambios climáticos que podían poner en riesgo la cosecha. La alimentación de la familia dependía en gran medida de estos espacios, y los huertos se convirtieron en un símbolo de la paciencia y el ingenio humanos frente a un entorno desafiante. La recolección de leña también estaba regulada por un entendimiento profundo de los recursos. Los árboles eran cortados con cuidado, seleccionando aquellos que ya estaban secos o muertos para no agotar los bosques, y dejando suficiente vegetación para que el ecosistema continuara funcionando. La planificación era estratégica. Se recolectaba solo lo necesario para el invierno, evitando desperdicios y asegurando que cada expedición fuera eficiente. Los adultos enseñaban a los jóvenes cómo identificar madera de calidad, cómo transportarla sin perder calorías innecesarias y cómo almacenarla de manera que se mantuviera seca y lista para su uso. Esta práctica combinaba conocimiento ecológico, habilidad física y previsión, reflejando la relación de respeto y dependencia que las familias mantenían con su entorno. La domesticación de animales era otra estrategia esencial. Caballos, vacas, ovejas, gallinas y perros se integraban al hogar no solo como fuente de alimento, transporte o protección, sino también como aliados para la supervivencia. Los animales eran cuidados con dedicación, observados atentamente y entrenados para responder a las necesidades humanas, generando una simbiosis que facilitaba la vida en la frontera. Cada animal contribuía de manera significativa. Los caballos permitían recorrer largas distancias, las vacas y ovejas proveían leche y carne, las gallinas ofrecían huevos frescos y los perros alertaban sobre peligros o guiaban a los cazadores. La crianza de animales enseñaba responsabilidad, planificación y observación, reforzando la conexión entre los habitantes y el entorno natural que los sostenía. Anticipar tormentas, cambios de temperatura o temporadas de escasez era una habilidad desarrollada mediante la observación constante y la experiencia acumulada. Los habitantes de la frontera aprendieron a leer señales sutiles en la fauna, migraciones de aves, comportamiento de los mamíferos y presencia de insectos eran indicadores de cambios inminentes en el clima. También observaban patrones en la vegetación, detectando cuándo la humedad, la sequedad o el color de las hojas anunciaban lluvias, heladas o sequías. Esta capacidad de previsión era vital para organizar la recolección de alimentos, proteger los refugios y preparar estrategias de supervivencia que redujeran riesgos. La combinación de
Memoria colectiva, observación detallada y conocimiento práctico permitía que las familias se adelantaran a los desafíos naturales, aumentando sus posibilidades de atravesar temporadas difíciles. La solidaridad con el ecosistema se manifestaba en prácticas conscientes de sostenibilidad. No se agotaban recursos, se respetaban los ciclos de reproducción de animales y plantas, y se enseñaba a los más jóvenes la importancia de mantener el equilibrio natural. Cada acción humana era evaluada por su impacto, y las familias comprendían que la supervivencia no dependía solo de su esfuerzo, sino también de la salud del entorno que los sustentaba. Esta relación de respeto y responsabilidad fortalecía la resiliencia de la comunidad, asegurando que los recursos estuvieran disponibles para las siguientes generaciones. Sin embargo, los accidentes eran inevitables y la frontera imponía riesgos permanentes. Caídas en ríos helados, encuentros con animales salvajes o derrumbes en refugios improvisados eran parte de la vida diaria. Las familias aprendieron a anticipar estos peligros mediante estrategias preventivas, rutas seguras, alarmas naturales, preparación de refugios de emergencia y entrenamientos constantes en técnicas de rescate. Cada error se convertía en una lección y la memoria colectiva almacenaba experiencias que evitaban que los mismos accidentes se repitieran. La naturaleza era tanto maestra como adversaria, enseñando respeto y resiliencia a quienes sabían escucharla. La observación de la fauna era una actividad que combinaba utilidad y aprendizaje. Conocer los hábitos de los animales permitía planificar la caza, anticipar cambios climáticos y proteger los refugios. Los jóvenes aprendían a identificar huellas, ruidos y comportamientos de distintas especies, comprendiendo que cada criatura tenía un papel dentro del ecosistema. Este conocimiento no solo aumentaba las posibilidades de supervivencia, sino que también fortalecía la empatía hacia los seres vivos y el entendimiento de la interdependencia que regía la vida en la frontera. Los cambios de temperatura y las estaciones dictaban la planificación de todas las actividades. Durante los inviernos más severos se reforzaban los refugios, se almacenaban alimentos y leña y se organizaban turnos de vigilancia. En primavera, la preparación de huertos y la reparación de herramientas eran prioritarias, mientras que el verano y el otoño se dedicaban a la recolección, conservación y caza intensiva. Esta sincronización con los ciclos naturales aseguraba que la comunidad pudiera enfrentar cada estación con preparación y seguridad, aprovechando al máximo los recursos disponibles y minimizando riesgos. El respeto por los ciclos naturales se entrelazaba con historias, leyendas y tradiciones que enseñaban a las nuevas generaciones a valorar la vida y la resiliencia del entorno. Relatos sobre tormentas devastadoras, animales peligrosos o épocas de escasez reforzaban la conciencia ecológica, transmitiendo lecciones sobre prudencia, planificación y cooperación con la naturaleza. La narración oral se convirtió en un vehículo de educación ambiental, fortaleciendo la memoria colectiva y la conexión emocional con el entorno que sostenía a la comunidad. Cada acción de las familias reflejaba un equilibrio entre necesidad y respeto. Recolectaban sin destruir, cazaban sin agotar, construían sin dañar y usaban los recursos de manera consciente. La relación con la naturaleza no era meramente instrumental, sino una simbiosis basada en observación, planificación y creatividad. Las familias aprendieron que sobrevivir implicaba integrarse al ecosistema, aprovecharlo inteligentemente y respetar sus ciclos para garantizar la continuidad de la vida. En resumen, la frontera enseñó a sus habitantes que la naturaleza era aliada y adversaria a la vez. La creación de huertos protegidos, la recolección consciente de leña, la domesticación de animales
La observación de la fauna y la anticipación de cambios climáticos eran prácticas esenciales para la supervivencia. La solidaridad con el ecosistema, combinada con respeto, creatividad y cooperación, aseguraba que la comunidad no solo sobreviviera, sino que prosperara en armonía con el entorno. La relación con la naturaleza entonces se convirtió en un legado invaluable, un conocimiento que fortalecía la resiliencia, fomentaba la cooperación y aseguraba la continuidad de la vida en los confines más difíciles de la frontera. La vida en la frontera estaba marcada por la constante presencia de desafíos extremos, donde cada día podía traer consigo una amenaza inesperada y peligrosa. Las tormentas de nieve eran, quizás, uno de los fenómenos más temidos, capaces de transformar el paisaje en un desierto blanco, donde perderse equivalía a condenarse al frío. La intensidad del viento y la acumulación de nieve podían sepultar refugios, bloquear caminos y aislar a las familias durante días enteros, obligando a que cada hogar desarrollara estrategias de supervivencia precisas. Se enseñaba a reforzar techos y paredes, a almacenar leña suficiente y a organizar turnos de vigilancia para evitar accidentes durante la ventisca. La previsión era crucial. Quienes no anticipaban la llegada de tormentas podían quedar atrapados sin recursos, exponiéndose a enfermedades o incluso a la muerte. Las enfermedades eran otro desafío constante. La frontera carecía de medicinas modernas y las familias dependían del conocimiento heredado sobre plantas medicinales, infusiones, emplastos y técnicas rudimentarias de primeros auxilios. Cada enfermedad, fiebre o herida era tratada con una combinación de observación, experiencia y creatividad. La transmisión de conocimientos médicos rudimentarios era vital. Los adultos enseñaban a los jóvenes a preparar remedios con hierbas, a aplicar curaciones sin causar daño y a reconocer síntomas que indicaban peligro. La prevención, mediante la higiene, el cuidado de los alimentos y la protección frente a cambios bruscos de temperatura, era tan importante como el tratamiento. La frontera enseñaba que la salud no era un recurso garantizado, sino algo que debía cuidarse diariamente con disciplina y atención constante. Los incendios accidentales representaban otra amenaza significativa. Las cocinas y fogones eran esenciales para calentar los hogares y cocinar alimentos, pero un descuido podía convertir un refugio en ruinas en cuestión de minutos. Las familias aprendieron a ubicar los fogones de manera estratégica, a mantener a mano agua o tierra para apagar llamas inesperadas y a enseñar a los niños las medidas de seguridad sin generar miedo, sino conciencia. Cada incendio, incluso cuando era controlado, dejaba lecciones importantes sobre previsión, responsabilidad y la necesidad de colaboración en momentos críticos. La práctica constante de simulacros rudimentarios aseguraba que todos supieran cómo reaccionar con rapidez y eficacia, minimizando pérdidas y protegiendo vidas. La vulnerabilidad frente a la falta de ayuda externa era un hecho constante. La distancia a centros poblados, la imposibilidad de recibir asistencia médica o el retraso en el suministro de recursos significaban que las familias debían depender casi exclusivamente de sí mismas. Esta dependencia forzaba el desarrollo de habilidades múltiples: caza, cultivo, construcción, medicina y vigilancia. Cada miembro de la familia debía estar preparado para asumir responsabilidades en caso de emergencia, y la comunidad se organizaba para cubrir necesidades que ningún hogar podía enfrentar solo. La solidaridad vecinal no era opcional, era una cuestión de supervivencia. Compartir alimentos, leña, medicinas o información podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las historias de pérdida eran inevitables. Animales,
Muertos, cultivos arruinados, refugios destruidos por tormentas o enfermedades graves formaban parte de la vida cotidiana. Sin embargo, la resiliencia se manifestaba en la capacidad de adaptarse, reconstruir y aprender de cada experiencia. La pérdida no se enfrentaba en soledad. La comunidad se unía para ofrecer apoyo, reparar daños y brindar consuelo. Cada tragedia reforzaba los lazos sociales, enseñando que la cooperación era tan esencial como cualquier recurso material. La solidaridad no solo mitigaba el impacto del desastre, sino que fortalecía la identidad colectiva y la capacidad de enfrentar desafíos futuros con determinación. Las estrategias de emergencia se desarrollaban con meticulosidad. Los hogares mantenían reservas de alimentos, agua y leña y organizaban planes de evacuación o refugios temporales en caso de desastre. Se enseñaba a los jóvenes a reaccionar con rapidez, a mantener la calma y a priorizar la seguridad de los más vulnerables. Niños, ancianos y enfermos. Cada acción estaba pensada para maximizar la eficiencia y minimizar riesgos, y la práctica constante convertía a las familias en comunidades preparadas, capaces de enfrentar tormentas, incendios o epidemias con una coordinación sorprendente. La anticipación y la planificación eran herramientas tan poderosas como cualquier arma o utensilio. El desarrollo de conocimientos médicos rudimentarios era un proceso continuo. La observación de síntomas, la preparación de remedios a partir de hierbas locales y el aprendizaje de técnicas de curación improvisadas eran enseñanzas fundamentales. La experiencia acumulada se compartía mediante historias, demostraciones y práctica supervisada. Cada niño aprendía desde pequeño a identificar signos de enfermedad, aplicar tratamientos básicos y conocer cuándo una condición requería la intervención de adultos más experimentados. La combinación de teoría práctica y experiencia directa garantizaba que los conocimientos médicos se mantuvieran vivos y efectivos, incluso en ausencia de recursos modernos. La combinación de miedo y determinación definía la vida en la frontera. La conciencia de peligros inminentes generaba respeto y prudencia, mientras que la voluntad de sobrevivir impulsaba a las familias a actuar con ingenio, esfuerzo y solidaridad. Esta dualidad fortalecía la resiliencia. El miedo no paralizaba, sino que motivaba la preparación. La determinación no ignoraba los riesgos, sino que los enfrentaba con estrategia y cooperación. Cada tormenta superada, cada enfermedad tratada, cada incendio controlado y cada pérdida sobrellevada aumentaba la confianza de la comunidad en sus capacidades y en la eficacia de sus conocimientos colectivos. La organización comunitaria era esencial. Los vecinos colaboraban para proteger los cultivos, compartir leña, vigilar a los animales y asistir a quienes se encontraban enfermos o incapacitados. Las reuniones alrededor del fuego no solo servían para socializar, sino para planificar, intercambiar información y coordinar estrategias frente a amenazas. Esta colaboración constante reforzaba los lazos afectivos y prácticos, generando un sentido de pertenencia y responsabilidad compartida que era fundamental para sobrevivir en un entorno hostil. Cada desafío extremo enfrentado en la frontera se convertía en una oportunidad para fortalecer la cohesión social y mejorar la preparación colectiva. Las familias aprendían de cada experiencia, ajustaban sus estrategias, compartían conocimientos y consolidaban la resiliencia comunitaria. La adversidad enseñaba que la supervivencia no dependía únicamente de la fuerza individual, sino de la inteligencia, la cooperación y la capacidad de adaptarse rápidamente a circunstancias cambiantes. La combinación de preparación, ingenio, solidaridad y valentía definía la vida cotidiana y aseguraba que,
incluso frente a los peores escenarios, la comunidad continuara unida y capaz de enfrentar los desafíos con eficacia. En definitiva, los desafíos extremos de la frontera, tormentas, enfermedades, incendios y la falta de ayuda externa, moldearon una cultura de resiliencia y cooperación. Cada experiencia, cada pérdida y cada victoria reforzaban la importancia de la solidaridad, el ingenio y la preparación. La vida en la frontera exigía valentía, prudencia y creatividad, y estas cualidades se transmitían de generación en generación, garantizando que la comunidad no solo sobreviviera, sino que desarrollara un sentido profundo de unidad, responsabilidad y capacidad de adaptación ante cualquier adversidad que la naturaleza o la circunstancia pudieran presentar. La vida en la frontera no se limitaba a la supervivencia física, también estaba marcada por la riqueza de la vida social y cultural que mantenía a las familias unidas y fortalecía su resiliencia frente a un entorno hostil. Las celebraciones, rituales de paso y tradiciones familiares cumplían un papel esencial. Permitían a los habitantes reconectarse, compartir experiencias, reforzar la cohesión comunitaria y mantener viva la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Las festividades no eran simples actos de recreación, eran oportunidades para reforzar la identidad, transmitir valores y fortalecer los vínculos afectivos entre miembros de la familia y vecinos. Cada celebración estaba cuidadosamente planificada, aprovechando los recursos disponibles y transformando la escasez en creatividad, ingenio y alegría compartida. Los rituales de paso, desde el nacimiento hasta la adultez, tenían gran relevancia simbólica y práctica. El nacimiento de un niño era acompañado de ceremonias que incluían cantos, historias y pequeños regalos, con el propósito de dar la bienvenida a la nueva vida y enseñar a la comunidad la importancia de la cooperación en la crianza. La iniciación de los jóvenes en la vida adulta implicaba demostrar habilidades de supervivencia, conocimiento del entorno y compromiso con los valores comunitarios. Estas ceremonias reforzaban la transmisión de saberes esenciales y establecían un sentido de pertenencia y responsabilidad que aseguraba que cada miembro comprendiera su rol dentro de la comunidad y la importancia de mantener las tradiciones vivas. Las tradiciones familiares, aunque sencillas, eran vitales para mantener la estabilidad emocional y social. Las comidas compartidas, los relatos junto al fuego, la preparación de alimentos en fechas especiales y la práctica de oficios transmitidos de generación en generación reforzaban la identidad cultural y proporcionaban un sentido de continuidad. La repetición de estas prácticas permitía que los más jóvenes interiorizaran valores como el respeto, la cooperación, la prudencia y la solidaridad. Incluso en tiempos de escasez, la familia encontraba maneras de preservar estas tradiciones, adaptando celebraciones y rituales para que la esencia de la comunidad se mantuviera intacta. La música y el baile desempeñaban un papel central en la vida social. Las familias creaban instrumentos rudimentarios a partir de materiales locales y desarrollaban canciones y bailes que relataban historias de la comunidad, enseñaban lecciones sobre el entorno y fomentaban la alegría compartida. Las noches de invierno se iluminaban con fogatas alrededor de las cuales se cantaba, se bailaba y se narraban historias, fortaleciendo la cohesión social y proporcionando un alivio emocional frente al aislamiento y la dureza de la vida en la frontera. La música también servía como medio de comunicación, señalando momentos importantes del día o alertando sobre cambios en el clima o la presencia de animales peligrosos. Las historias eran herramientas esenciales para transmitir conocimientos y valores. Relatos sobre ancestros, hazañas de supervivencia, encuentros con animales
Salvajes o episodios de solidaridad comunitaria se contaban una y otra vez, asegurando que las lecciones aprendidas no se perdieran y que los jóvenes comprendieran la importancia de la cooperación, la prudencia y la resiliencia. La narrativa oral permitía que la memoria colectiva se mantuviera viva, conectando generaciones y fortaleciendo la identidad de la comunidad. Cada historia tenía un propósito: educar, entretener y reforzar la esperanza de que, a pesar de las dificultades, la vida podía continuar con dignidad y unidad. La religión y las creencias espirituales también tenían un papel relevante. Ceremonias, oraciones y rituales ofrecían consuelo frente a la incertidumbre, ayudaban a mantener la moral alta y proporcionaban un marco ético que guiaba las acciones de los individuos. La espiritualidad promovía la solidaridad, enseñaba respeto por la naturaleza y reforzaba la idea de que cada miembro tenía un propósito dentro del entramado social. La fe, lejos de ser un mero refugio emocional, se entrelazaba con las prácticas diarias de supervivencia, alentando a la comunidad a actuar con responsabilidad y empatía hacia los demás. Las alianzas entre familias fortalecían la seguridad y la cohesión de la comunidad. Matrimonios estratégicos, acuerdos de cooperación y redes de apoyo mutuo permitían que los recursos se compartieran de manera eficiente y que los más vulnerables recibieran protección. Estas alianzas no solo aseguraban la continuidad biológica y económica de la comunidad, sino que también reforzaban los vínculos afectivos y la transmisión de valores esenciales para enfrentar los desafíos del entorno. La planificación social se integraba así con la vida cultural, creando una red de apoyo sólida y confiable. La educación social y cultural también ocurría a través del juego y las actividades recreativas. Los niños participaban en juegos que simulaban la caza, la recolección o la construcción de refugios, desarrollando habilidades prácticas mientras se divertían. Estas actividades fomentaban la cooperación, la estrategia y la observación, al mismo tiempo que fortalecían la resiliencia emocional y la integración comunitaria. Cada juego tenía un doble propósito: enseñar y consolidar la identidad social y cultural de la frontera. Las festividades estacionales eran momentos de especial relevancia. La llegada de la primavera, el solsticio de verano, la cosecha de otoño o la preparación para el invierno eran celebraciones que combinaban trabajo, ritual y alegría. Durante estas fechas, la comunidad se reunía, compartía alimentos, intercambiaba semillas y herramientas y reforzaba los lazos entre vecinos. La participación activa en estas festividades consolidaba la cooperación, fomentaba la transmisión de conocimientos y generaba un sentido de esperanza y propósito colectivo. El respeto por los ancestros y la memoria histórica también formaba parte de la vida social y cultural. Monumentos improvisados, relatos de generaciones anteriores y prácticas heredadas recordaban a los jóvenes la importancia de la continuidad, la prudencia y la colaboración. La memoria colectiva fortalecía la identidad comunitaria, asegurando que los aprendizajes de las experiencias pasadas siguieran guiando las decisiones presentes. En síntesis, la vida social y cultural de las familias de la frontera era un elemento central para la resiliencia y la cohesión. Celebraciones, rituales, música, baile, relatos, creencias y alianzas estratégicas proporcionaban estructura, esperanza y sentido, ayudando a sobrellevar la dureza del entorno y fortaleciendo la cooperación. Cada tradición, cada historia y cada festividad consolidaba los lazos comunitarios, asegurando que la comunidad no solo sobreviviera, sino que prosperara, manteniendo vivos sus valores, su identidad y su sentido de pertenencia. La integración de la vida social y cultural
con la supervivencia diaria demostraba que las familias de la frontera entendían que la fortaleza de la comunidad era tan vital como la capacidad de recolectar alimentos o construir refugios. La música, los relatos, los rituales y la cooperación entre familias se convertían en pilares esenciales que aseguraban la continuidad, la seguridad y la esperanza de la comunidad, enseñando a cada generación que la unión, la creatividad y el respeto por los valores compartidos eran armas poderosas para enfrentar cualquier adversidad. La creatividad y la invención se convirtieron en herramientas esenciales para la supervivencia en la frontera, donde la escasez de recursos y los inviernos extremos exigían soluciones ingeniosas y rápidas. Las familias desarrollaron métodos caseros para fabricar herramientas, utensilios y dispositivos que facilitaban las tareas diarias y aumentaban las probabilidades de enfrentar con éxito los desafíos del entorno. Desde simples cuerdas trenzadas con fibras vegetales hasta sistemas rudimentarios de poleas para transportar madera pesada, cada invención reflejaba la combinación de observación, experiencia e ingenio humano. No había espacio para el desperdicio y cada recurso debía transformarse en un instrumento útil, mostrando que la creatividad era tan vital como la fuerza física o el conocimiento práctico. Los métodos de calefacción improvisados eran esenciales para soportar las noches más frías. Fogones internos adaptados, estufas de barro y sistemas de aislamiento con mantas, pieles y vegetación permitían mantener el calor en los refugios, mientras que la disposición estratégica de los muebles y camas optimizaba la retención de energía térmica. Algunos hogares construían cámaras subterráneas o recovecos en los techos donde el calor se concentraba, creando microclimas que protegían a los más vulnerables, como niños y ancianos. La experimentación era constante. Se probaban diferentes combinaciones de materiales, técnicas de combustión y diseños, aprendiendo de cada error y perfeccionando los métodos para maximizar la eficiencia. La conservación de alimentos también demandaba inventiva. Las familias desarrollaban técnicas que combinaban métodos tradicionales con adaptaciones locales, como el ahumado, la fermentación, el secado al sol o el almacenamiento en pozos subterráneos. Cada técnica se adaptaba según la disponibilidad de recursos, el tipo de alimento y las condiciones climáticas, buscando prolongar la vida útil de los productos sin perder valor nutritivo. La organización de despensas y almacenes se realizaba con precisión, priorizando los alimentos más perecederos y creando sistemas de rotación que aseguraban que nada se desperdiciara. La creatividad no solo aseguraba la subsistencia, sino que también convertía la escasez en un desafío estimulante para la inventiva familiar. La adaptación de la vestimenta era otra área de innovación constante. Las prendas se confeccionaban con materiales disponibles, combinando pieles, tejidos rudimentarios y fibras vegetales para crear ropa capaz de proteger del frío extremo. Los abrigos eran reforzados con capas superpuestas, cosidos a mano con técnicas que aumentaban su resistencia y capacidad de aislamiento, mientras que los calzados improvisados permitían caminar sobre nieve y hielo sin riesgo excesivo de congelamiento. Las modificaciones no eran meramente funcionales, sino también creativas. Añadían bolsillos, sistemas de cierre ajustables o refuerzos en zonas estratégicas, demostrando que la necesidad inspiraba soluciones ingeniosas y prácticas. Los relatos de ingenio individual y colectivo eran frecuentes y formaban parte de la memoria oral de la comunidad. Historias sobre jóvenes que ideaban trampas para cazar con mayor eficiencia, adultos que diseñaban sistemas de riego para huertos protegidos o familias que construían refugios flotantes improvisados durante inundaciones, se
Transmitían como ejemplos de habilidad, creatividad y audacia. Cada historia reforzaba la admiración por la capacidad humana de adaptarse y resolver problemas complejos con recursos limitados, y servía como lección práctica para los más jóvenes, incentivando la observación, la experimentación y la colaboración. Las competencias amistosas eran una práctica común que fomentaba habilidades y creatividad. Entre vecinos y familiares se organizaban desafíos para construir mejores refugios, preparar utensilios más eficaces o idear técnicas de caza más seguras. Estas competencias, aunque ligeras y llenas de humor, tenían un valor educativo. Estimulaban la cooperación, la innovación y el aprendizaje práctico, fortaleciendo la cohesión social y la motivación individual. La rivalidad amistosa permitía que cada participante probara nuevas ideas, aprendiera de los demás y celebrara los aciertos y errores como parte del proceso de aprendizaje colectivo. La transmisión de saberes prácticos era constante y flexible. Cada invento, truco o técnica eficiente se compartía entre familias y generaciones, asegurando que el conocimiento se expandiera y se perfeccionara con el tiempo. La observación directa, la práctica supervisada y la narración de historias sobre inventos exitosos consolidaban un acervo de recursos intelectuales y prácticos que permitía a la comunidad adaptarse rápidamente a situaciones límite. La combinación de creatividad, transmisión oral y práctica constante generaba un aprendizaje dinámico, donde cada miembro se convertía en un innovador potencial capaz de enfrentar la adversidad con ingenio y eficiencia. El humor y la alegría formaban parte integral del proceso creativo. A pesar del frío extremo y la escasez, las familias encontraban momentos para reírse de sus propios errores, celebrar soluciones ingeniosas y compartir anécdotas sobre experimentos que habían salido mal, pero habían dejado aprendizajes valiosos. Este enfoque mantenía la moral alta, aligeraba la tensión de la vida diaria y reforzaba los lazos comunitarios. La combinación de esfuerzo, ingenio y diversión demostraba que la creatividad no solo era un recurso de supervivencia, sino también un medio para preservar la humanidad frente a las dificultades. La creatividad también se manifestaba en la adaptación del entorno a necesidades específicas. Las familias diseñaban sistemas de protección para cultivos y animales, improvisaban cercas, trampas y redes, y desarrollaban estrategias para aprovechar al máximo los recursos naturales sin agotarlos. Cada invención reflejaba la observación detallada del entorno, la experiencia acumulada y la capacidad de pensar soluciones originales. La frontera se convirtió así en un laboratorio constante, donde la vida misma dictaba los desafíos y los habitantes respondían con ingenio, experimentación y colaboración. El ingenio frente a la escasez también inspiraba una sensación de admiración y orgullo colectivo. Cada solución, por pequeña que fuera, era reconocida y celebrada, consolidando la confianza en la capacidad de la comunidad para superar dificultades. Esta admiración fomentaba la autoestima, fortalecía la motivación para innovar y reforzaba la idea de que cada miembro podía contribuir de manera significativa al bienestar común. La creatividad no solo aseguraba la supervivencia física, sino que también fortalecía la resiliencia emocional y la cohesión social, elementos esenciales para mantener viva la comunidad en un entorno hostil. En síntesis, la creatividad y la invención en la frontera eran expresiones de ingenio, resiliencia y colaboración. Las herramientas caseras, métodos de calefacción, técnicas de conservación de alimentos, vestimenta adaptada, relatos de ingenio y competencias amistosas formaban un ecosistema de aprendizaje práctico y compartido. La combinación de tensión, humor y admiración por la resiliencia humana
Permitía que la comunidad enfrentara la escasez y el frío extremo con eficacia, ingenio y espíritu colectivo, demostrando que la innovación y la cooperación eran tan esenciales para la supervivencia como el fuego o la comida. Cada invención, adaptación o idea creativa consolidaba un legado de conocimientos que se transmitía de generación en generación, asegurando que la frontera no solo fuera un espacio de desafíos, sino también un escenario donde la creatividad humana brillaba y fortalecía la esperanza, la cohesión y la capacidad de superar cualquier adversidad que el entorno pudiera presentar. La combinación de ingenio individual y colaboración comunitaria era, en definitiva, la fuerza silenciosa que sostenía la vida en la frontera, convirtiendo la necesidad en oportunidad y la adversidad en un catalizador para la innovación constante. La frontera estaba llena de desafíos que requerían valentía y planificación cuidadosa. Cada acción, desde recolectar leña hasta buscar alimentos más allá de los límites seguros del asentamiento, implicaba riesgos que podían poner en peligro la vida de los miembros de la familia. Las travesías por el bosque o la montaña eran aventuras diarias donde la combinación de ingenio, fuerza física y observación del entorno determinaba el éxito o el fracaso de la misión. Los adultos enseñaban a los jóvenes a leer señales del terreno, identificar rutas seguras y anticipar peligros, asegurando que cada paso fuera calculado, pero también permitiendo que la experiencia fomentara coraje y confianza en sus habilidades. Los enfrentamientos con animales salvajes eran inevitables y constituían un desafío constante. Lobos, osos, zorros y otras criaturas representaban amenazas reales, pero también oportunidades de aprendizaje. Los habitantes de la frontera desarrollaban técnicas de defensa, trampas y métodos de alerta temprana que minimizaban riesgos y aumentaban la eficiencia de la caza cuando era necesaria. Cada encuentro con un animal enseñaba lecciones de prudencia, observación y respeto, reforzando la idea de que la valentía no consistía en la audacia imprudente, sino en enfrentar peligros con conocimiento, estrategia y cautela. Los rescates improvisados formaban parte de la rutina de la frontera. Cuando un niño caía en un río helado, un animal quedaba atrapado o un miembro de la comunidad sufría un accidente durante la recolección de alimentos, la rapidez, creatividad y coordinación se convertían en la diferencia entre la vida y la muerte. Las técnicas de rescate no eran teóricas. Se desarrollaban en el momento, aprovechando recursos disponibles y adaptando métodos según la situación. La experiencia acumulada de generaciones permitía que cada rescate sirviera como lección, mejorando la preparación colectiva y fortaleciendo la confianza en la capacidad de la comunidad para protegerse mutuamente frente a cualquier eventualidad. Cada travesía requería una estrategia meticulosa. La planificación previa incluía la selección de rutas, la evaluación de riesgos, la preparación de herramientas y provisiones y la asignación de responsabilidades dentro del grupo. Los adultos enseñaban a los jóvenes a dividir tareas, a mantener la vigilancia y a actuar en coordinación, garantizando que cada acción fuera eficiente y segura. La organización colectiva era fundamental. Un error podía comprometer no solo al individuo, sino al grupo completo, y la experiencia enseñaba que la prudencia y la cooperación eran indispensables para el éxito. Las historias de valentía estaban llenas de miedo, sacrificio y determinación. Cada hazaña, desde atravesar un río congelado para traer alimento hasta enfrentarse a un animal salvaje para proteger al grupo, reflejaba la necesidad de equilibrar audacia con cautela. Los relatos se transmitían oralmente y servían tanto para educar como para inspirar a las nuevas generaciones, mostrando que la
Supervivencia dependía del coraje, pero también de la previsión y la cooperación. Cada historia reforzaba la comprensión de que la valentía no era ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar pese a él, utilizando habilidades, conocimiento y estrategia. Los sacrificios individuales eran frecuentes y, aunque dolorosos, reforzaban los lazos comunitarios. Adultos que permanecían despiertos toda la noche para vigilar el fuego, jóvenes que se ofrecían para tareas peligrosas, o ancianos que guiaban a los más jóvenes en expediciones arriesgadas, eran ejemplos de compromiso y solidaridad. Cada sacrificio enseñaba a valorar la colaboración, la responsabilidad y la importancia de proteger a los más vulnerables, consolidando la cohesión social y reforzando la moral colectiva. La frontera enseñaba también la importancia de la adaptabilidad. Las situaciones cambiantes, tormentas inesperadas, ríos crecidos, cambios de comportamiento de los animales, exigían ajustes inmediatos en las estrategias. Las familias aprendían a improvisar, a tomar decisiones rápidas y a evaluar riesgos de manera constante. Cada experiencia exitosa se integraba en la memoria colectiva, mejorando las tácticas de futuras expediciones y asegurando que el conocimiento adquirido no se perdiera con el tiempo. La cooperación y la planificación colectiva eran esenciales para equilibrar riesgo y supervivencia. Cada acción estaba coordinada con otros miembros del grupo, distribuyendo responsabilidades según habilidades y fortalezas individuales. La observación constante del entorno y la comunicación efectiva permitían anticipar peligros, compartir información y reaccionar de manera rápida frente a imprevistos. Esta organización fortalecía la confianza mutua y aseguraba que incluso en las situaciones más peligrosas, la comunidad pudiera actuar como un sistema cohesionado, aumentando la probabilidad de éxito y la seguridad de todos sus miembros. El aprendizaje a partir de errores era parte integral de la vida en la frontera. Cada tropiezo, cada mal cálculo y cada fallo en expediciones peligrosas se convertía en una lección valiosa. La transmisión de estas experiencias permitía que los jóvenes comprendieran mejor los riesgos y desarrollaran habilidades para enfrentarlos con mayor eficacia. El temor no era suprimido, se utilizaba como herramienta de enseñanza, fortaleciendo la prudencia y la capacidad de tomar decisiones informadas en situaciones límite. La narración de aventuras fomentaba también la creatividad y la resolución de problemas. Los relatos de expediciones exitosas, rescates valientes o improvisaciones ingeniosas inspiraban a los más jóvenes a pensar de manera innovadora, a buscar soluciones fuera de lo convencional y a colaborar con otros. Cada historia reforzaba la idea de que la supervivencia dependía tanto de la astucia y la habilidad física como del pensamiento estratégico y la cooperación en colectiva. En resumen, las historias de riesgo y aventura en la frontera mostraban un delicado equilibrio entre miedo y valentía, planificación e improvisación, sacrificio individual y cooperación colectiva. Cada travesía, enfrentamiento con animales, rescate improvisado o desafío extremo enseñaba lecciones de prudencia, estrategia y solidaridad. La combinación de coraje, ingenio y colaboración fortalecía la cohesión social, aseguraba la transmisión de conocimientos y habilidades y consolidaba la resiliencia de la comunidad frente a un entorno hostil. La vida en la frontera, con sus peligros y aventuras, demostraba que la supervivencia no era un acto solitario, sino el resultado de la valentía compartida, la cooperación efectiva y el aprendizaje continuo. Cada familia, cada expedición y cada historia de riesgo contribuía a un legado colectivo de sabiduría, resiliencia y solidaridad que garantizaba que la comunidad no solo sobreviviera, sino que creciera en fuerza, conocimiento y unidad frente a cualquier adversidad que la naturaleza o la circunstancia pudieran presentar.
La supervivencia en la frontera no dependía únicamente de la fuerza física, el ingenio o la capacidad de adaptarse al entorno. La fortaleza mental era un pilar esencial para enfrentar los desafíos diarios. La vida aislada, las condiciones extremas y la constante exposición a riesgos generaban ansiedad, miedo y tristeza. Pero las familias aprendieron a desarrollar estrategias psicológicas que les permitieran mantener la moral alta y la esperanza viva, incluso en los momentos más duros. La resiliencia emocional se convirtió en una habilidad vital, tan indispensable como encender un fuego, recolectar alimentos o reparar un refugio durante el invierno. El aislamiento era uno de los desafíos más difíciles de la frontera. Los días podían ser largos y solitarios, especialmente durante tormentas que impedían el contacto con vecinos o familiares lejanos. Para combatir la soledad, las familias cultivaban rutinas compartidas, desde comidas y trabajos domésticos hasta narración de historias y juegos que fomentaban la interacción y reforzaban los lazos afectivos. La compañía mutua se convirtió en una fuente de fortaleza psicológica. Saber que había alguien con quien compartir preocupaciones, alegrías o simplemente el silencio del invierno aumentaba la resiliencia y disminuía el impacto del aislamiento prolongado. La tristeza por pérdidas era inevitable. Animales muertos, cultivos arruinados, refugios dañados y familiares enfermos generaban un duelo constante que debía gestionarse dentro de un entorno donde los recursos emocionales y físicos eran limitados. Las familias desarrollaban rituales simples de conmemoración, palabras de aliento y prácticas de apoyo mutuo para expresar el dolor y compartir la carga emocional. Estas estrategias ayudaban a procesar la pérdida, enseñaban a los jóvenes a manejar emociones difíciles y reforzaban la sensación de comunidad. Cada individuo comprendía que no estaba solo en su sufrimiento. La ansiedad constante frente a la incertidumbre climática, la escasez de alimentos o la aparición de peligros inesperados requería técnicas de manejo emocional que fueran prácticas y efectivas. La planificación meticulosa, la observación constante del entorno y la preparación anticipada de recursos reducían la sensación de vulnerabilidad y aumentaban la confianza en la capacidad de afrontar desafíos. Saber que existían estrategias preventivas, refugios seguros y redes de cooperación permitía que el miedo se transformara en atención y previsión, en lugar de paralizar o generar desesperanza. Mantener la esperanza era una práctica consciente. Las familias encontraban motivos para celebrar, aunque fueran pequeños, y reforzaban la importancia de mirar hacia el futuro con optimismo. La preparación de comidas especiales, la realización de rituales familiares, la narración de historias de éxito y superación y la anticipación de eventos estacionales proporcionaban metas tangibles y simbólicas que ayudaban a sostener la motivación diaria. La esperanza se cultivaba tanto individual como colectivamente, y cada acto de previsión o logro compartido reforzaba la creencia de que la vida podía continuar con dignidad, incluso en circunstancias adversas. El humor desempeñaba un papel insustituible en la supervivencia emocional. Reírse de errores, compartir bromas durante las tareas diarias y encontrar alegría en actividades simples aliviaba la tensión, fortalecía los vínculos afectivos y proporcionaba una válvula de escape frente al estrés constante. La risa y el buen humor se transformaban en herramientas psicológicas que mantenían la energía emocional, fomentaban la creatividad y reforzaban la cohesión social. Incluso en los momentos más críticos, la capacidad de sonreír frente a la adversidad era una manifestación de resiliencia y fortaleza interior. La creatividad era también un recurso psicológico vital. Inventar soluciones,
improvisar utensilios, desarrollar nuevas estrategias de cultivo o refugio y participar en competencias amistosas no solo tenía un beneficio práctico, sino que proporcionaba un sentido de control y autonomía. La creatividad permitía que la mente se mantuviera activa, que los individuos encontraran propósito y que la esperanza se renovara constantemente a través de la observación, la experimentación y la colaboración con otros miembros de la comunidad. Cada innovación, por pequeña que fuera, reforzaba la autoestima y la sensación de capacidad frente a los desafíos diarios. La solidaridad emocional era otro componente central. Las familias aprendieron a cuidar no solo del bienestar físico de sus miembros, sino también del emocional, ofreciendo apoyo, consuelo y ánimo en momentos de dificultad. Los mayores guiaban a los jóvenes, compartían experiencias para tranquilizar, enseñaban estrategias de afrontamiento y fomentaban la empatía. Los vecinos se convertían en una red de contención emocional, asegurando que nadie enfrentara el aislamiento o la tristeza de manera absoluta. Esta solidaridad fortalecía la cohesión comunitaria y aumentaba la capacidad de cada individuo para mantener la estabilidad emocional frente a los problemas cotidianos. El manejo de la ansiedad y el miedo se integraba con la educación práctica. Los jóvenes aprendían a planificar sus acciones, a evaluar riesgos y a tomar decisiones informadas, comprendiendo que la preparación y el conocimiento reducían la vulnerabilidad y aumentaban la seguridad. Esta combinación de aprendizaje práctico y fortaleza mental aseguraba que los miembros de la comunidad pudieran enfrentar situaciones límite con una mezcla de prudencia, confianza y determinación, equilibrando miedo y acción de manera efectiva. La resiliencia emocional se reforzaba mediante la narración de historias, relatos sobre hazañas, superación de dificultades, invenciones exitosas y momentos de cooperación. Servían para enseñar lecciones de manejo emocional, valor, esperanza y prudencia. Cada historia reforzaba la memoria colectiva y proporcionaba ejemplos concretos de cómo enfrentar adversidades, inspirando a los jóvenes a desarrollar fortaleza mental y a confiar en la capacidad de la comunidad para superar cualquier situación. En síntesis, la psicología de la supervivencia en la frontera era tan crucial como la habilidad física o el ingenio práctico. Mantener la moral, superar la tristeza, manejar la ansiedad, cultivar la esperanza y aprovechar el humor y la creatividad eran estrategias esenciales para enfrentar la vida en condiciones extremas. La fortaleza mental se combinaba con la solidaridad emocional, la cooperación comunitaria y la transmisión de conocimientos, creando un entramado que aseguraba no solo la supervivencia física, sino también la integridad emocional y la resiliencia frente a la adversidad. La vida en la frontera demostraba que la humanidad de cada individuo, su capacidad de empatizar, de innovar y de sostener la esperanza, era tan determinante como cualquier recurso material. La combinación de fortaleza mental, estrategias emocionales y apoyo mutuo aseguraba que las familias pudieran enfrentar el aislamiento, la escasez y los peligros con dignidad, enseñando a cada generación que la supervivencia era un acto integral donde mente, cuerpo y comunidad trabajaban en armonía para mantener viva la vida, la esperanza y la cohesión social. Al concluir la historia de las familias de la frontera, emerge una lección clara y poderosa. La resiliencia, la cooperación y la inventiva fueron los pilares que permitieron no solo sobrevivir a un entorno hostil, sino también dejar un legado duradero de sabiduría, valores y estrategias de vida. Cada desafío enfrentado, tormentas, escasez, enfermedades, pérdidas, aislamiento y peligros cotidianos,
fue transformado en aprendizaje, en ejemplo de valentía y en oportunidad de fortalecer la cohesión social. La comunidad, en su conjunto, se convirtió en un espacio donde la inteligencia colectiva, la solidaridad y la adaptabilidad garantizaban la supervivencia y la continuidad de la cultura y los conocimientos heredados. La resiliencia fue un hilo conductor a lo largo de toda la existencia en la frontera. No se trataba únicamente de soportar las adversidades, sino de adaptarse, aprender y crecer a partir de ellas. Cada generación absorbía las lecciones de la anterior, perfeccionando técnicas de supervivencia, desarrollando estrategias de cooperación y consolidando valores fundamentales como la prudencia, la responsabilidad y la solidaridad. La resiliencia se manifestaba en la capacidad de continuar frente a la adversidad, de mantener la esperanza y de innovar, convirtiendo cada obstáculo en un catalizador de ingenio y fortaleza. La cooperación, tanto en el ámbito familiar como comunitario, fue crucial. La supervivencia dependía de la capacidad de actuar juntos, compartir recursos, conocimientos y habilidades y proteger a los más vulnerables. Cada acción, desde la construcción de refugios hasta la organización de expediciones, era más eficaz gracias a la colaboración entre miembros de la familia y vecinos. La cooperación no solo aumentaba la seguridad física, sino que también fortalecía la moral, la confianza mutua y el sentido de pertenencia, mostrando que ninguna hazaña podía lograrse en aislamiento completo. La inventiva y creatividad fueron también esenciales. La necesidad de adaptarse a condiciones extremas generó un entorno donde la innovación era constante. Herramientas improvisadas, métodos de calefacción ingeniosos, técnicas de conservación de alimentos y vestimenta adaptada eran ejemplos de cómo la imaginación y el conocimiento práctico se fusionaban para enfrentar la escasez y el frío extremo. La creatividad no solo aseguraba la supervivencia, sino que también fomentaba la autoestima, el ingenio colectivo y la sensación de control frente a un entorno imprevisible. El legado de estas familias va más allá de la mera supervivencia física. Se trata de un acervo de valores, saberes y experiencias que se transmitieron de generación en generación. El respeto por la naturaleza, la solidaridad con el prójimo, la prudencia frente a los riesgos y la capacidad de encontrar esperanza en la adversidad. Cada relato, cada invención, cada ritual y cada acto de cooperación reforzaba la identidad de la comunidad y aseguraba que la sabiduría adquirida no se perdiera, consolidando una memoria colectiva que continúa inspirando hasta hoy. Comparando con desafíos modernos, encontramos paralelos sorprendentes. Las dificultades de la frontera, aunque diferentes en forma, reflejan la necesidad actual de adaptabilidad, colaboración y resiliencia ante crisis como desastres naturales, pandemias, conflictos o cambios climáticos. La historia de estas familias nos recuerda que la capacidad de enfrentar la incertidumbre depende tanto de la preparación y la cooperación como del ingenio y la creatividad para encontrar soluciones innovadoras. La perseverancia, la planificación estratégica y la solidaridad siguen siendo lecciones universales que trascienden épocas y geografías. La fortaleza humana frente a la adversidad se manifiesta en la combinación de coraje, sabiduría práctica y apoyo mutuo. La vida en la frontera enseñó que cada obstáculo puede ser transformado en oportunidad, que la comunidad es un recurso esencial y que la creatividad diaria puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la pérdida. Los valores aprendidos allí, responsabilidad, cooperación, respeto por la naturaleza, innovación y resiliencia emocional, son tan aplicables hoy como lo fueron entonces, ofreciendo inspiración y guía para enfrentar cualquier desafío que la vida contemporánea pueda presentar.
La importancia de la unidad familiar y comunitaria emerge como otro legado central. La cohesión social no solo aseguraba la supervivencia física, sino que también sostenía la salud emocional y psicológica de los individuos. La solidaridad afectiva, el acompañamiento frente a la pérdida, la cooperación en tareas peligrosas y la celebración conjunta de logros creaban un tejido social resistente, capaz de sostener a la comunidad frente a las pruebas más duras. La unión fortalecía la moral, la confianza y la capacidad de innovar, demostrando que la colaboración y el sentido de pertenencia son tan vitales como cualquier recurso material. Las lecciones sobre adaptabilidad son profundas. La frontera enseñó a observar, aprender y ajustarse al entorno de manera constante. La planificación anticipada, la flexibilidad para cambiar estrategias y la disposición para experimentar con nuevas soluciones garantizaban que las familias pudieran superar imprevistos y situaciones límite. La adaptabilidad no se limitaba al plano físico. Incluía la capacidad de ajustar emociones, expectativas y comportamientos para mantener la esperanza, la motivación y la cohesión social. La narración de historias y la transmisión de conocimientos eran vehículos fundamentales para perpetuar la memoria colectiva y los valores esenciales. Cada relato sobre valentía, ingenio, cooperación o supervivencia reforzaba las enseñanzas, inspiraba a los jóvenes y recordaba a todos la importancia de la prudencia, la creatividad y la solidaridad. La memoria histórica de la comunidad se convirtió en un archivo vivo que fortalecía la identidad, guiaba las decisiones y aseguraba que la experiencia acumulada nunca se perdiera, sino que se utilizara como brújula frente a nuevos desafíos. En síntesis, la historia de estas familias de la frontera es un testimonio inspirador de la capacidad humana para adaptarse, cooperar e innovar frente a la adversidad. Su legado incluye no solo técnicas de supervivencia, sino valores universales: resiliencia, ingenio, solidaridad, prudencia y esperanza. Cada acto de colaboración, cada invención, cada historia contada y cada ritual cumplía la función de fortalecer la comunidad y garantizar que la sabiduría y los valores perduraran a lo largo del tiempo. Al reflexionar sobre su vida, comprendemos que la verdadera fortaleza humana reside en la capacidad de combinar mente, cuerpo y corazón, de aprender de la experiencia y de valorar la cooperación, la creatividad y la unidad. La historia de estas familias nos invita a reconocer la importancia del ingenio cotidiano, la solidaridad emocional y la adaptabilidad frente a cualquier dificultad, recordándonos que, incluso en los entornos más adversos, la humanidad puede florecer a través de la unidad, la perseverancia y la sabiduría compartida. Este relato es un homenaje a quienes enfrentaron la frontera con valentía y paciencia, demostrando que la fuerza humana no solo se mide en resistencia física, sino en resiliencia, cooperación y creatividad. La enseñanza final es clara: la unión familiar y comunitaria, la innovación frente a la escasez y el mantenimiento de la esperanza son herramientas universales que aseguran que, pese a cualquier adversidad, la vida continúe y los valores esenciales se transmitan a quienes vendrán después, manteniendo vivo el legado de coraje, sabiduría y humanidad que estas familias nos dejaron.